3. El Rapsoda. Durante los años de su enfermedad, entrando y saliendo de sanatorios mentales y asilos, Boone había conocido muy pocos sufrientes que no llevaran con ellos algún talismán, algún signo o alguna prenda que montase guardia a las puertas de sus mentes y corazones. Enseguida aprendió a no menospreciar tales amuletos. Sea lo que te pase por la noche, era un axioma que sacó de la más dura experiencia. Muchos de estos salvaguardas contra el caos eran personales y pertenecían a aquellos que los esgrimían. Baratijas, llaves, libros y fotografías. Recuerdos de los buenos tiempos atesorados como defensa contra los malos tiempos. Pero algunos pertenecían a la mente colectiva. Eran palabras que podía oír más de una vez, rimas absurdas, cuyo rima ayudaban a dominar el dolor, nombres de dioses. Entre ellos estaba Midian. Había oído el nombre de aquel lugar quizá media docena de veces, pronunciado por gente que se cruzaba en el camino, casi siempre gente cuya fuerza se había desvanecido. Cuando apelaban a Midian significaba a un lugar de refugio, a un lugar donde ser llevados. Y aún más, un lugar donde fueran cuales fuesen los pecados que hubieran cometido, reales o imaginarios, les serían perdonados. Boone no conocía el origen de aquella leyenda, ni tampoco le había interesado nunca averiguarlo. Nunca había necesitado el perdón, o al menos eso creía él. Ahora sabía algo más. Había intentado limpiarse por todos los medios de las obscenidades que habían quedado grabadas en su mente desde que Decker las sacara a la luz, y ningún medio conocido podría liberarle de ellas. Se había unido a otra clase de criatura. El nombre de Midian fue pronunciado. Sumido en su tristeza, no se había dado cuenta de que alguien más compartía con él la blanca habitación, hasta que oyó la áspera voz. Midian. Al principio, pensó que se trataba de otra voz del pasado, como la de Lori, pero cuando la oyó de nuevo, ya no estaba a sus espaldas como la de Lori, sino que venía del otro lado de la habitación. Abrió los ojos. El izquierdo aún estaba pegajoso de la sangre de un corte en la sien. Miró hacia la voz. Aparentemente era otro herido en andanzas nocturnas, al que habrían llevado allí para coserle y le habían dejado que se valiera por sí mismo hasta que se pudiera hacer algún remiendo. Estaba sentado en una esquina de la habitación, la más lejana de la puerta, y sus ojos estaban fijos en ella, como si de un momento a otro pudiese aparecer su salvador en el umbral. Era virtualmente imposible averiguar nada de su edad o de su auténtico aspecto. La sangre sucia y coagulada lo encubría todo. Yo debo tener un aspecto similar, o peor, pensó Boone. No le preocupaba demasiado. La gente siempre le miraba. En su estado en aquel momento, él y el hombre de la esquina eran el tipo de locos que uno evita cruzarse por la calle. Pero mientras que él, con sus pantalones vaqueros, sus botas que arrastraba al andar y su camiseta negra, era simplemente otro don nadie. En el otro hombre había ciertos signos que le definían. El largo abrigo que llevaba tenía una severidad monarcal. Su pelo gris peinado hacia atrás, muy tirante sobre el cuero cabelludo, caía por el medio de su espalda en una cola de caballo trenzada. Llevaba joyas semiocultas por el cuello alto y dos uñas artificiales se curvaban como garras en sus pulgares con largo que parecía plata. Finalmente estaba aquel nombre, saliendo de boca de aquel hombre otra vez. ¿Querría llevarme?, preguntó suavemente. ¿Llevarme hasta Midian? Sus ojos no habían dejado de mirar la puerta ni por un instante. Parecía que se sentía olvidado de Boone, cuando sin previo aviso volvió su cabeza herida y escupió hacia el otro extremo de la habitación. La flema veteada de sangre se estrelló contra el suelo a los pies de Boone. «¡Lárgate de aquí!», gritó. «Los estás espantando de mí. No vendrán mientras tú estés aquí». Boone estaba demasiado cansado como para discutir y demasiado magullado como para levantarse. Dejó que el hombre despotricara. «¡Lárgate!», volvió a decir. «Nunca se muestran ante tipos como tú. ¿Es que no lo ves?». Boone echó la cabeza hacia atrás e intentó mitigar así el dolor del otro, que se sentía invadido. «¡Mierda!», dijo el otro. «¡Los he perdido! ¡Los he perdido!». Se levantó y atravesó la habitación. Fuera reinaba una densa oscuridad. «Han pasado de largo», murmuró, súbitamente lastimero. Al momento siguiente estaba a 1 metro de Boone, haciendo una mueca a través de su suciedad. «¿Tienes algo para el dolor?», quiso saber.
La enfermera me ha dado algo, contestó Boone. El hombre volvió a escupir, esta vez no hacia Boone, sino al suelo. Bebida, tío, dijo. ¿No tienes nada que beber? No. La mueca se evaporó instantáneamente y el rostro se contrajo mientras afluían muchas lágrimas. Se volvió de espaldas a Boone, sollozando, recomendando su letanía. ¿Por qué no me llevan con ellos? ¿Por qué no vienen a por mí? Tal vez vengan más tarde, dijo Boone, cuando yo me haya ido. El hombre volvió a mirarle. ¿Qué sabes tú?, preguntó. La respuesta era bien poca cosa, pero Boone la guardó para sí. Tenía demasiados fragmentos de Miden en la cabeza como para no desear saber más. ¿No era un lugar para aquellos que habían escapado de sus refugios de encontrarse en un hogar? ¿Y acaso no era esa su condición actual? No tenía dónde encontrar alivio, ni Decker, ni Lori, ni siquiera la muerte. Aunque Miriam no fuese sino un talismán, él quería oír su historia. Cuéntamelo, dijo. Te he preguntado qué sabes tú, replicó el hombre, pellizcándose la carne de su barbilla sin afeitar con la garra en su mano izquierda. Sé que cura el dolor, dijo Boone. ¿Y? Sé que nadie vuelve de allí. No es verdad, fue la respuesta. ¿No? Si nadie volviese, yo estaría allí, ¿no crees? ¿Qué crees? ¿Que es la ciudad más grande de la Tierra? Claro que se vuelve de allí. Los ojos del hombre, brillantes de lágrimas, estaban fijos en Boone. ¿Se daba cuenta de que no sabía nada?, se preguntó Boone. Parecía que no. El hombre hablaba, contento de comentar su secreto, o más concretamente, el temor que le inspiraba. Yo no voy porque no consigo ser mejor, dijo. Y ellos no perdonan eso fácilmente. No perdonan en absoluto. ¿Sabes lo que les hacen a los que no son mejores? Boone estaba menos interesado en los ritos de acceso a Miriam que en la certidumbre del hombre que existía. No hablaba de Miriam como un lunático, hablaba de un paraíso imaginario, sino como de un lugar que podía encontrarse, al que se podía entrar y en el que se podía hallar la paz. ¿Sabes cómo llegar hasta allí?, le preguntó. El hombre miró a otra parte. Cuando dejó de mirarle, a Boone le invadió el pánico. Quizá aquel bastardo pensara guardarse el resto de la historia para sí. Necesito saberlo, dijo Boone. El otro hombre lo miró de nuevo. Ya lo veo, dijo. En su tono de voz se adivinaba que el espectáculo de la desesperación de Boone le divertía. Está al nordeste de Athabasca, contestó. Sí, eso he oído decir. Ese es un lugar desierto, repuso Boone. Puedes pasarte la vida errando, al menos que tengas un mapa. Miriam no está en ningún mapa, dijo el hombre. Hay que buscar al este del río Peace, cerca del colado de Share, al norte de Dryware. No había ningún matiz de vacilación en su discurso de direcciones. Creía que la existencia de Miriam tanto más que en 4 paredes que ahora le limitaban. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó Boone. La pregunta pareció despistarle. Había pasado mucho rato sin que ninguno de los dos se preocupasen por preguntarle el nombre al otro. Narcís, dijo finalmente. ¿Y el tuyo? Aaron Boone, pero nadie me llama Aaron, solo Boone. Aaron, dijo el otro. ¿Dónde has oído hablar de Miriam? En el mismo sitio que tú, dijo Boone. Todo el mundo lo oye en el mismo sitio, de otros, de gente que sufre. Monstruos, dijo Narcís. Boone nunca había pensado en ellos como locos, pero quizá ojos desapasionados sí lo eran, vociferantes y sollozantes, incapaces de guardar sus pesadillas encerrados bajo llave. Son los únicos bienvenidos en Miriam, explicó Narcís. Si no eres una bestia, eres una víctima, ¿no es cierto? Solo puede ser una cosa o la otra. Por esto temo ir solo. Quiero que vengan mis amigos a buscarme. ¿Gente que ya ha estado ahí? Exacto, dijo Narcís. Algunos de ellos viven, otros ya murieron y fueron después. Boone no estaba seguro de que estaba oyendo bien. ¿Cómo después?, preguntó. No tienes nada para el dolor, tío, dijo Narcís, suavizando el tono de nuevo, esta vez muy persuasivo. Tengo unas pastillas, dijo Boone, recordando los restos de la provisión de Decker. ¿Las quieres? Dame las que tengas. Boone estaba contento de librarse de ellas. Le encadenaban la mente hasta el punto que ya no le importaba vivir o morir. Ahora sí le importaba. Tenía un lugar a donde ir.
donde quizás encontrase finalmente a alguien capaz de comprender los horrores que estaba sufriendo. No necesitaba las pastillas para ir a Midian, necesitaba fuerza y la voluntad de ser perdonada. La última condición sí la tenía, y en cuanto a la primera, su cuerpo malherido tendría que hacer acopio de ella. ¿Dónde están?, preguntó Narcís, con la ansiedad dibujada en sus rasgos. A Boone le habían quitado la chaqueta de cuero al ingresar en el hospital para hacerle un examen de los daños que se había infligido. Ahora pendía del respaldo de la silla, con la piel desgarrada por 2 sitios. Metió la mano en el bolsillo interior, pero para su gran sorpresa, se encontró con que el bote ya no le era tan familiar, no se encontraba allí. Alguien me lo ha quitado de la chaqueta. Rebuscó en el resto de los bolsillos. Todos estaban vacíos. Las cartas de Lori, su cartera, las pastillas, todo había desaparecido. Tardó solo unos segundos en comprender por qué necesitaban pruebas de su identidad y cuál era la consecuencia. Él había intentado suicidarse. Sin duda ellos pensaban que estaba dispuesto a intentarlo de nuevo. En su cartera estaba la dirección de Decker. Probablemente Decker ya estaba de camino, para recoger a su errabundo paciente y entregarlo a la policía. Una vez en manos de la ley, nunca podría ver Midian. «¡Dijiste que había unas pastillas!», aulló Narcís. «¡Me las han quitado!». Narcís arrancó la chaqueta de manos de Boone y empezó a desgarrarla. «¿Dónde?», aulló. «¿Dónde?». Su rostro empezó a contraerse de nuevo en cuanto comprendió que no iba a poder chutarse su dosis de paz. Tiró la chaqueta y se volvió de espaldas a Boone, mientras le fluían de nuevo las lágrimas, pero forzó su rostro a esbozar una amplia sonrisa. «Sé lo que estás haciendo», dijo señalando a Boone con el dedo. La risa y los sollozos se alternaban a partes iguales. «Te envía Midian para ver si soy mejor. Has venido a ver si soy uno de los vuestros, ¿o no?». No le dio oportunidad a Boone de contradecirle. Su exaltación bordeaba la histeria. «Estaba aquí, sentado, rezando para que viniese alguien. ¡Rezando! Y tú estabas aquí sentado durante todo el tiempo, mirando cómo me cagaba a mí mismo. ¡Mirando cómo me cagaba!». Se rió ruidosamente. Luego se puso mortalmente serio. «Nunca he dudado, ni una sola vez. Siempre he sabido que alguien vendría, pero esperaba un rostro conocido. Por ejemplo, Marvin. No me había dado cuenta si hubiese enviado a otra persona. Sé lógico. ¿Y tú lo viste? ¿No? ¿Y lo oíste? No estoy avergonzado. Nunca me han hecho avergonzarme. Pregunta a cualquiera. Lo han intentado una y otra vez. Se metieron en mi cabeza e intentaron despedazarme, sacarme a los salvajes, pero me resistí. Sabía que más pronto o más tarde aparecerías, y quería estar preparado. Por esa razón, voy vestido así». Alzó los pulgares frente a su rostro. «Para poder enseñártelo». Movió la cabeza de derecha a izquierda. «¿Quieres verlo?», dijo. No necesitaba respuesta, y había alzado las manos a ambos lados de su rostro, y sus garras rozaban la piel bajo sus orejas. Boone le observó. Las palabras de rechazo o de súplica hubieran sido ociosas. Narcís había ensayado innumerables veces de este momento. Nada podría detenerle. No se escuchó ningún ruido mientras sus garras, afiladas como cuchillas, desgarraron su piel, pero la sangre empezó a manar instantáneamente hacia el cuello y los brazos. La expresión de su rostro no cambió, solo se intensificó. Una máscara en la que las musas cómicas y trágicas se habían unido. Luego los dedos se extendieron a cada lado de su rostro, y él condujo firmemente sus garras como cuchillas por el borde de su quijada. Tenía la precisión de un cirujano. Las heridas se abrieron con perfecta simetría hasta que sus garras gemelas se encontraron en la barbilla. Solo entonces dejó caer la mano a un lado, con la sangre resbalando por las uñas y la muñeca, mientras la otra recorría su rostro buscando la herida de la piel. «¿Quieres verlo?», repitió. Boone murmuró. «No». No fue escuchado. Con una afilada uña, Narcís despegó la máscara de piel del músculo que había debajo y empezó a arrancarla, descubriendo su verdadero rostro. Boone oyó gritar a alguien detrás de él. Habían abierto la puerta y una enfermera estaba en el umbral. La vio por el rabillo del ojo, la cara más blanca que el uniforme y la boca totalmente abierta, y tras de ella el pasillo y la libertad. Pero no pudo apartar la mirada de Narcís, no mientras la sangre llenaba la atmósfera entre los dos oscureciendo la revelación. Quería ver el rostro secreto del hombre, el salvaje que había tras su piel y que le había supuesto el alcance a Midian. La lluvia roja se estaba despejando. La atmósfera empezó a aclararse. Ahora veía un poco de la cara, pero no podía darle un sentido a su complejidad. ¿Era la anatomía de una bestia que se contraía espasmódicamente y gruñía frente a él?
o era el tejido humano agonizando por la automutilación. Un momento más y lo sabría. Entonces alguien le sujetó, cogiéndole por los brazos y arrastrándole hacia la puerta. Vio de refilón a Narcís levantando las armas de sus manos para mantener a raya a sus salvadores. Luego los uniformes cayeron sobre él y se eclipsó. Rápidamente, Boone aprovechó la oportunidad. Se quitó de encima a la enfermera, cogió la chaqueta de cuero y corrió hacia la puerta que estaba libre de custodia. Su cuerpo magullado no estaba preparado para la acción violenta. Se tambaleó. Las náuseas y el dolor en sus miembros competían por el honor a derribarle, pero la visión de Narcís rodeado y maniatado fue suficiente para darle fuerzas. Ya había llegado a la entrada, antes de que nadie pudiera reaccionar. Mientras cruzaba el umbral de la puerta y se sumergía en la noche, escuchó la voz de Narcís que se alzaba en un grito de protesta, un aullido de rabia que era dolorosamente humano.